Estamos en comunicación con Carlos Bianco, que es ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Carlos, ¿cómo estás? Buenos días. Acá Sol Rodríguez Garnica te saluda. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? ¿Cómo fueron estos días de trabajo? Me imagino muy intenso. Hemos visto las imágenes de lo que pasó en Zárate, de lo que pasó en Campana, realmente la angustia de los vecinos, de aquellas personas que tuvieron que evacuarse. Sí, la verdad que fueron realmente días muy complejos porque fueron unas tormentas, no, a diferencia de Bahía Blanca, ¿no? Que fue una tormenta que se posó fundamentalmente y se concentró sobre el casco de la ciudad. Acá fue mucho más extendido en el territorio, en lugares en donde nunca había llovido una semejante cantidad de agua, casi 400 milímetros. Nos decían varios intendentes que era la lluvia más grande en términos históricos, más copiosa en términos históricos. Bueno, por eso hemos tenido las consecuencias que hemos tenido en algunos de los distritos. Vos hablabas de Zárate, Campana, pero también otros distritos que fueron muy afectados, como Exaltación de la Cruz, San Antonio de Areco, Salto, Arrecifes, que estuvimos recorriendo el sábado con el gobernador varios de esos distritos. Y sí, efectivamente, con mucho trabajo, en un primer momento durante la tormenta, sobre todo nuestro Ministerio de Seguridad, con las tareas de rescate, de evacuación, porque hubo muchísima gente que quedó varada, inclusive en las rutas, en la ruta 8, en la ruta 9, con la imposibilidad de continuar por el camino, pero además muchos autos que fueron arrastrados por la correntada. Así que muy complejo todo ese momento, y luego, bueno, dando la asistencia a aquellas personas que, como decían ustedes recién, tuvieron pérdidas materiales, tuvieron que ser evacuadas de sus casas por el ingreso de agua. Lamentablemente ya tenemos dos fallecidos que estaban desaparecidos y se han encontrado. Seguimos buscando un par de desaparecidos más. El Ministerio de Seguridad lo está haciendo, así que bueno, con esa tarea en este momento, y bueno, ahora ayudando a los municipios, a los intendentes, en donde todavía la gente está volviendo a su casa. Ayer en la zona noreste de la provincia estaba drenando relativamente bien las aguas hacia el río Paraná. Teníamos algún inconveniente más en algunos lugares que quedaron anegados del conurbano porque había sudestada, y cuando hay sudestada el río funciona como un tapón, ¿no? Impide que drenen los ríos y los arroyos hacia el río de la Plata. Así que bueno, estábamos todavía trabajando en ese sentido. Sí, me imagino, aparte, bueno, un operativo que tuvo que ser masivo por la cantidad de municipios afectados. Vos lo contabas, es cierto que quizá la atención mediática fue hacia Zárate y a Campana, pero hubo alrededor de 30 municipios afectados por lo que fueron este temporal durante el fin de semana. Sí, es así, y por eso tuvimos que desplegar muchísimo personal, obviamente del Ministerio de Seguridad, pero también del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad para dar asistencia, del Organismo Provincial de Integración Social y Urbana, del Ministerio de Salud, obviamente, porque había cuestiones de salud que cuidar, dar asistencia, sobre todo a los evacuados. La verdad que sí, que todo el gobierno provincial durante todo el fin de semana y en estos días estuvo abocado a las tareas, como te decía antes, primero de evacuación y rescate, y después de asistencia. Y bueno, ahora cuando termine de bajar el agua veremos cuáles fueron los daños materiales sobre las infraestructuras provinciales, y habrá que ponerlas en reparación, de la misma forma que el gobierno nacional va a tener que hacer lo propio con las infraestructuras nacionales, Ruta 9, Ruta 8, que han quedado en muchos espacios dañadas. Eso hay que refaccionarlo, ponerlo en valor rápidamente. ¿Tuvieron diálogo con el gobierno nacional en medio de lo que significó este temporal? Hubo coordinación inmediata, digamos, porque así lo establecen los protocolos con el gobierno nacional, con el Ministerio de Seguridad, para las actividades de rescate, y sobre todo se hicieron presentes fuerzas federales en Zárate y Campana, básicamente. Ahí hubo una coordinación, y después, bueno, yo hablé con el jefe de gabinete, que me dijo que le solicitemos el material que necesitemos a la ministra Petovelo. Eso es algo que corresponde al Ministerio de Desarrollo de la Comunidad de nuestra provincia, que ya lo ha solicitado. Bueno, esperemos tener una respuesta
positiva en ese sentido. Sí, me imagino, más que nada teniendo en cuenta que esto es una situación, bueno, que fue muy grave, también teniendo en cuenta, vos hablabas recién de la posible reparación de lo que es la Ruta 9 y la Ruta 8, que se vieron muy afectadas, pero lo que vimos durante este año y medio no es justamente una preservación de la obra pública vial por parte del gobierno nacional. Sí, yo creo que lamentablemente este tipo de situaciones, este tipo de desgracias es cuando más se observa cuál es la importancia de un Estado presente y sobre todo la utilidad que tiene la obra pública. Porque te digo 3 casos para que se entienda muy rápidamente. En Luján nosotros llevamos adelante una obra muy importante de dragado y encauzamiento del río Luján, y eso permitió que por primera vez en mucho tiempo, a pesar de que cayeron también una cantidad muy grande, casi 400 milímetros, no se produjeran inundaciones en Luján. Nos decía el intendente que si no hubiese estado la obra, hubiésemos tenido la basílica bajo agua. Después lo mismo en San Antonio de Areco, que es un intendente que no es de nuestra fuerza política, le agradeció muchísimo al gobernador por la obra que se llevó ahí en el río Areco y que permitió que el impacto de la inundación no sea tan grande. Él nos comentaba que en 2009 ellos tenían el recuerdo de una inundación muy grande en todo el distrito y habían caído 160 milímetros y ahora cayeron casi 400 y el impacto había sido mucho menor justamente por esa obra que se llevó adelante. Y también el intendente de Exaltación de la Cruz, Diego Nani, nos comentaba que las 2 etapas de una obra hidráulica importante que se hizo en el distrito aminoraron muchísimo el impacto, pero que lamentablemente la tercera etapa que tenía que llevar adelante el gobierno nacional quedó inconclusa y que eso hubiese evitado inundaciones y más evacuaciones. Así que no, lo digo solamente para entender cuál es la importancia de la obra pública, porque se la toma a la ligera muchas veces como si fuese obra innecesaria o que pueden hacer los privados. Yo lo que me pregunto es qué privado se va a poner a hacer un dragado de un río o una obra hidráulica para evitar una inundación en un pueblo. ¿Cuál sería la rentabilidad? No tiene ni siquiera un objetivo económico esa obra, es un objetivo de seguridad, es un objetivo que tiene que ver con el saneamiento. Pero muchas veces hay posiciones muy obtusas que impiden entender cuál es la importancia en la población de la obra pública en general, pero mucho más en estas situaciones de urgencia, de emergencia. Sí, aparte, imagino, el diálogo ya de por sí con el gobierno nacional es complejo porque muchas veces el presidente de la nación ha elegido, digamos, poner y rivalizar con el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Sí, me parece que no son cuestiones en las que hay que rivalizar, sino que son cuestiones en las que hay que cooperar, en la obra pública, en el manejo de los recursos nacionales y su transferencia a las provincias. Además, de todo lo que nos pasa puntualmente, todas las tragedias que hemos tenido últimamente por factores climáticos, recordar también que el gobierno nacional niega toda la posibilidad de cambio climático y es obvio y evidente que todas estas situaciones novedosas para muchos lugares, no sé, en Capitán Sarmiento, hemos evacuados en este fin de semana. Carlos, te estamos perdiendo de la señal. Justo se cortó el último que dijiste. No, te decía que además de todas las desgracias que hemos tenido, el gobierno lleva adelante una política de negación del cambio climático, de no participar en los foros, de no tener en cuenta. Hay muchísimos fondos internacionales que se podrían utilizar para paliar los problemas del cambio climático, a los que el gobierno nacional no hace justamente porque creen que es algo que no existe, niegan la existencia propia del cambio climático. O sea que estamos desaprovechando muchísimos recursos que hay en distintos foros internacionales, en los bancos de desarrollo, en los organismos financieros de crédito, que podrían ser utilizados para llevar adelante toda esta obra pública. O sea que no, el negacionismo de un fenómeno no solo implica una cuestión semántica y de expresión, sino que también tiene consecuencias materiales.
A ver, si uno repasa las últimas declaraciones del presidente, lo único que ha hecho es, bueno, profundizar esta idea de motosierra y de tratar de que el Estado esté lo menos presente posible. Incluso lo ratificó en lo que fueron la victoria, en este caso de Manuel Adorni en las elecciones porteñas. Sí, la verdad que es una política con la que nosotros no estamos de acuerdo y con la que rivalizamos nosotros. Con esa política nosotros hacemos exactamente lo contrario. Sabemos cuáles son todas las necesidades que tiene la provincia de Buenos Aires. Es una provincia la más grande, continental, más grande de la Argentina, la que tiene más población, la que tiene más necesidades, la que tiene más bolsones de pobreza e indigencia en términos absolutos, obviamente por su tamaño respecto del resto de las provincias, y la que menos recursos tiene en cuanto a su población. Es la provincia más rica porque es la que más produce, pero tiene el gobierno más pobre porque es el que menos recursos tiene en relación con su población. Y así todo, nosotros no hemos dejado de llevar adelante ninguna de las obligaciones que tiene un Estado nacional o provincial en materia de salud, en materia de educación, en materia de obra pública, en materia de seguridad. El gobernador siempre lo dice. Mirá qué fácil sería para nosotros si cada vez que alguien nos viene a pedir una escuela, que alguien nos viene a pedir un centro de atención primaria de la salud, que alguien nos viene a pedir patrulleros o lo que sea, o repavimentar una ruta, le decimos no hay plata. Y así cualquiera gobierna y me parece que no es para lo que nos eligió la población, por lo menos a nosotros en la provincia de Buenos Aires, en donde hemos ganado las 3 elecciones de 2003, nuestra fuerza política. La gente nos eligió para otra cosa, nuestra campaña fue en otro sentido y por lo tanto le tenemos que dar respuesta a pesar de los recortes presupuestarios que ha llevado todo este tiempo el gobierno nacional respecto de los fondos de las provincias en general y de la provincia de Buenos Aires en particular, y de que ahora además con la crisis económica que hay en materia de producción, en materia de consumo, ha caído muchísimo la recaudación impositiva, tanto a nivel nacional y por lo tanto los fondos que llegan a la provincia a través de la coparticipación, como la recaudación propia que tiene la provincia y los municipios, que muchos de ellos están en una situación financiera muy compleja. Así que en todo ese escenario tan complicado nosotros seguimos dando la respuesta, no solo ante las cuestiones de emergencia como fueron estas inundaciones, sino ante las situaciones cotidianas, asegurar que hayan clases, asegurar que los hospitales estén abiertos y estén los insumos, los remedios, las prótesis. Bueno, un desafío muy grande en un contexto, la verdad muy malo. Te hago la última. ¿Cómo se gana ante un oficialismo que parece estar en su mejor momento, en su momento más fuerte, y que plantea, entre otras cosas, bueno, una alianza con el PRO para la provincia de Buenos Aires? Mira, yo lo relativizo en que esté en su momento más fuerte porque si bien ganó la elección en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en las otras provincias no tuvo un gran desempeño, realmente, y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, si uno lo mira, depende cómo lo mire uno, ¿no? Yo lo miro de la siguiente forma: de cada 6 porteños, 3 no fueron a votar, y de los 3 que fueron a votar, solo 1 votó a La Libertad Avanza. O sea que 1 de cada 6 porteños está de acuerdo con lo que viene haciendo el gobierno nacional, si es que eso es lo que se definió en la capital de la provincia, de la capital nacional este fin de semana. O sea que yo quiero relativizar un poco ese exitismo. Obviamente ganó una elección, se lo felicita al ganador, pero depende cómo uno lo analice. También pues lo que se observa es que a Milei lo votaron más de 1 millón de personas en Capital en el balotaje, es decir, que apostaron por él como presidente. Y ahora sacaron menos de la mitad de los votos de ese millón de votos que sacó Milei en el balotaje. O sea que pudo retener menos de la mitad de aquellos que confiaron en él como presidente. O sea que por eso, depende cómo uno lo analice, es una situación relativa. Tampoco es que La Libertad Avanza ganó con el 50% de los votos en la Ciudad Autónoma, como solía suceder en su momento cuando ganaba las elecciones la fuerza que gobernaba. O sea que es relativo. Nosotros, la forma en que vamos a hacer nuestra campaña en la provincia de Buenos Aires es como la hemos hecho siempre, poniendo en valor todo lo que estamos haciendo en todo este tiempo y señalando, denunciando todo lo malo que tiene el modelo, el proyecto político del presidente Milei, sobre todo en una provincia como Buenos Aires, que es la principal provincia productiva
y las políticas que lleva adelante el gobierno nacional son básicamente políticas de desindustrialización, y eso impacta muy fuerte en todo el país, pero sobre todo en la provincia de Buenos Aires, que es la provincia más industrial. El 50% de la industria nacional se encuentra en la provincia de Buenos Aires, o sea que los impactos negativos del modelo, el aumento del desempleo, el cierre de fábricas, el cierre de empresas, en donde se observa fundamentalmente es en la provincia de Buenos Aires en general y en el conurbano en particular. Clarísimo, Carlos, te agradezco muchísimo esta comunicación con Delta en esta mañana. A ustedes, gracias.